Ella ya había desistido de ser vista. Escuchada, entonces, era un lujo que su realidad no permitía hacía meses. Kong Yoon-gi, a sus 28 años, y con una vida entera de sueños deshechos apilados, bajo su barriga de 7 meses. Sabía que su presencia en aquel banco de plaza era tan invisible como el viento que le azotaba el rostro. Pero lo que no sabía era que, en aquel exacto momento, mientras el frío de Seúl le penetraba los huesos y el hambre apretaba, sus caminos estaban a punto de cruzarse con alguien que la ciudad entera veía, pero que cargaba su propia invisibilidad particular. La ironía de la vida se preparaba para manifestarse de una forma que desafiaría todo lo que ella creía sobre la justicia, el destino y la capacidad de un simple acto de bondad para cambiar el curso de dos existencias tan dispares. ¿Será que la ciudad, tan acostumbrada al brillo de las luces y a la velocidad del progreso, aún tenía espacio para la humanidad más cruda, para el dolor silencioso de una mujer que Lee Park Yoon-gi, con sus ojos antes llenos de vida y talento para la moda, ahora reflejaba solo el cansancio de quien luchaba por respirar bajo el peso de la humillación? Ella se encogía en el abrigo fino, apretando la cartera contra el cuerpo, no por miedo a perder lo poco que tenía, sino como si intentara proteger a su hijo, aún no nacido de las intemperies de un mundo que parecía haberla olvidado por completo. Aquel día, que amaneció con la misma indiferencia de los anteriores, llevaba, entre líneas, la promesa de un terremoto, un evento que la sacaría de su invisibilidad forzada y la arrojaría al centro de un escenario donde la hipocresía y la compasión chocarían de frente. Ella solo quería un lugar seguro, un rincón para proteger a su bebé. Y apenas sabía que su búsqueda la llevaría a un lugar mucho más complejo de lo que podía imaginar. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Es una inmensa alegría saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Tu interacción crea una conexión valiosa. Y me encanta saber desde dónde se están conectando a este viaje. Saber que podemos conectarnos, incluso a distancia, significa mucho para mí. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de Yoon-gi, quien, con su resiliencia y fuerza interior, superó los desafíos más crueles impuestos por la vida. Aprenderás cómo la empatía y la capacidad de reiniciar, incluso cuando todo parece perdido, pueden aplicarse en tu propia vida para encontrar esperanza y transformar la desesperación en un nuevo comienzo. Vamos a empezar. El día apenas había comenzado, pero la policía ya patrullaba las calles, movida por una nueva directriz del alcalde Lee Jin-woo. La limpieza de la ciudad, una campaña ostensiva para remover a los habitantes de la calle y embellecer los espacios públicos. La medida, celebrada por unos como progreso y condenada por otros como inhumanidad, no tardó en encontrar a su víctima. Yoon-gi, frágil y visiblemente exhausta, fue abordada con una frialdad burocrática, como si su existencia allí fuera una mancha a erradicar. Intentó argumentar, explicar su condición, pero las palabras se perdieron en el aire gélido, ignoradas por ojos que parecían ver solo un problema a resolver, no una vida en desesperación. La radio en su bolsillo, que mantenía encendida para sentirse menos sola, captaba las noticias locales irónicamente, la voz imponente del alcalde Jin-woo resonaba, hablando sobre el futuro próspero de la ciudad, mientras su equipo la arrastraba sin ceremonia hacia la patrulla. La humillación era palpable, una carga más pesada que el propio embarazo, y con cada empujón, cada mirada de desdén, Yoon-gi sentía como un pedazo de su alma era arrancado. Apretó su vientre, un instinto protector primitivo, prometiendo silenciosamente a su bebé que, de alguna manera, encontraría fuerzas para resistir, aunque el mundo a su alrededor pareciera determinado a aplastarla. La escena, tan común en centros urbanos, dio un giro inesperado. Anne Transient, con el celular en mano, filmaba discretamente el abordaje. Las imágenes, crudas y sin filtros, de la mujer embarazada siendo detenida a plena luz del día, pronto se viralizaron. Internet explotó en comentarios, dividiendo opiniones entre la condena de la tolerancia cero del alcalde y la defensa del orden público. El rostro de Eun-gi, aunque desfigurado por el cansancio y la vergüenza, se convirtió en el símbolo de un acalorado debate sobre los límites de la ley
y la compasión. Ella, ajena a la tormenta mediática que se formaba, estaba ahora en una celda fría, el suelo de cemento más despiadado que el banco de la plaza. El olor a desinfectante mezclado con el de la desesperación ajena la asfixiaba, y el silencio allí dentro era más ensordecedor que el ruido de las calles. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la impotencia, por la certeza de que estaba sola, sin nadie que le tendiera una mano. Las lágrimas, contenidas durante mucho tiempo, finalmente rodaron por su rostro, un torrente silencioso que hablaba de un sufrimiento que muy pocos podrían comprender en su totalidad. La noticia de que la fianza de Yoon-gi había sido pagada anónimamente le llegó de forma fría y burocrática, por un oficial que apenas la miraba a los ojos. No hubo explicaciones, solo la puerta de la celda abriéndose y la instrucción de que estaba libre. La libertad, sin embargo, no trajo un alivio inmediato. En cambio, vino acompañada de una confusión paralizante. ¿Quién haría eso por ella? ¿Por qué le importaría a alguien? La desconfianza, forjada en años de abandono y decepciones, no le permitía celebrar. Se vio de nuevo en la calle, bajo el mismo cielo gris, pero ahora con una extraña sensación de ser observada, como si la invisibilidad que la protegía le hubiera sido arrancada de repente. El peso del mundo seguía sobre sus hombros, pero ahora venía mezclado con la carga de la incertidumbre, de la gratitud que no sabía a quién dirigir y del miedo a lo que vendría después. Su estómago se revolvió, una mezcla de hambre y ansiedad, mientras se preguntaba cuál sería el siguiente acto de esta extraña obra en la que la vida la había metido. Poco sabía Yoon-gi que el anonimato de su benefactor duraría poco. La prensa, olfateando el giro en la historia, no tardó en descubrir la identidad del responsable del pago de la fianza, el propio alcalde Lee Jin-woo. La revelación cayó como una bomba. De repente, la crisis de imagen que él intentaba controlar adquirió una nueva dimensión, convirtiéndose en un espectáculo público de especulaciones y juicios. Jin-woo, sorprendido por la exposición, se vio obligado a abandonar su postura pragmática y adoptar públicamente la situación, transformando un acto impulsivo de quizás compasión en una estrategia de control de daños. Toda la ciudad hablaba Waila Imogendil. Alcalde, antes intocable, ahora estaba inextricablemente ligada a aquella mujer embarazada que vivía en la calle. Para él, era un movimiento arriesgado, un juego político donde su reputación estaba en juego. Sabía que cada paso a partir de entonces sería minuciosamente observado y que la compasión, por más genuina que pudiera ser, sería vista como una mera jugada de marketing por sus oponentes. El impacto de la noticia reverberó hasta los oídos de Eun-gi, el alcalde Lee Jin-woo, el mismo que había implementado la ley que la sacó de las calles. Era ahora su salvador. La ironía era cruel y la confusión en su mente se profundizaba. Ella no lograba conciliar la imagen del hombre poderoso y distante con el acto de pagar su fianza. ¿Sería compasión o solo una jugada política para limpiar su imagen? La desconfianza se acentuaba y el dolor de cabeza palpitaba, reflejo del agotamiento y de la montaña rusa emocional en que se había convertido su día. Se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por fuerzas mayores, sin control sobre su propio destino. El alivio de la libertad era opacado por el presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que ella jamás podría haber imaginado, y que ese cambio vendría cargado de intenciones que ella aún no conseguía descifrar. La barriga le pesaba, recordándole la responsabilidad que cargaba, y la incertidumbre del futuro era un nudo apretado en su garganta. La propuesta llegó poco después, entregada por un mensajero discreto, pero firme, del gabinete del alcalde. No era una petición, sino una oferta velada que sonaba a imposición. Jin-woo, a través de sus intermediarios, ofrecía a Yoon-gi alojamiento en una de sus propiedades menos conocidas y ayuda para rehacer su vida. A cambio, ella debía guardar silencio sobre los detalles del acuerdo y colaborar para mejorar su imagen pública. Era un pacto con el diablo para Yoon-gi, pero al mismo tiempo, la única puerta que se abría en medio de un desierto de opciones. El hambre, el frío y el cansancio
dolían más que el orgullo herido. Pensó en su hijo, en la vida que crecía dentro de ella y en la necesidad de un lugar seguro, un techo sobre sus cabezas. La desconfianza era inmensa, pero la supervivencia habló más alto. Con un nudo en la garganta y el corazón apretado, Yoongi aceptó. Lo que ella no sabía era que esta decisión, movida por la desesperación, sería el punto de partida para un enredo de secretos, pasiones y revelaciones que cambiarían la vida de ambos para siempre. La propiedad a la que Yoongi fue llevada quedaba alejada del bullicio de la ciudad. Una casa modesta, pero acogedora, que contrastaba bruscamente con las mansiones opulentas que ella imaginaba que un alcalde tan poderoso poseería. Era un lugar tranquilo, con un pequeño jardín descuidado, pero que parecía susurrar la promesa de un nuevo comienzo. Al entrar, el olor a humedad y polvo se mezclaba con un leve aroma a madera antigua, y cada habitación parecía cargar historias de un pasado distante. La cocina, con sus armarios vacíos, la invitaba a soñar con comidas calientes y nutritivas. La habitation, sencilla, pero con una cama suave, era una invitación al descanso que sus músculos doloridos anhelaban hacía tanto tiempo. El baño caliente que tomó enseguida lavó no solo la suciedad de los días en la calle, sino también un poco de la angustia que se aferraba a su piel. Por primera vez en meses, Yoongi sintió un resquicio de paz, una tregua temporal, en su batalla diaria por la supervivencia. Pero la desconfianza seguía siendo una sombra, y la pregunta, ¿por qué yo?, resonaba en su mente, impidiéndole entregarse por completo a ese alivio inesperado. Ella sabía que ese lugar no era un refugio de cuento de hadas, sino parte de un acuerdo, un eslabón en una cadena que la ataba a un hombre cuyo poder apenas podía comprender. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Yoongi tenía comida, un techo sobre su cabeza y la seguridad de que ya no sería perseguida por dormir en la calle. Pero la soledad de la casa era opresiva, y la sensación de estar bajo vigilancia, aunque indirecta, era constante. Mensajeros del gabinete del alcalde la visitaban regularmente, no con órdenes explícitas, sino con sugerencias y recomendaciones que, en el fondo, eran directrices disfrazadas. Debía mantener un perfil discreto, evitar a la prensa y, sobre todo, no revelar su conexión con el alcalde, a menos que él mismo decidiera. Yoongi observaba el jardín desde afuera, las malas hierbas creciendo libremente, y veía allí un reflejo de su propia vida. Estaba siendo cultivada por alguien que quizás la veía solo como una herramienta para sus propios fines. Sin embargo, el deseo de proteger a su bebé era la fuerza motriz que le impedía cuestionar, luchar contra esa nueva realidad. Comía, dormía y trataba de ignorar el vacío que la rodeaba, soñando con el día en que pudiera ser realmente libre en sus propios términos, sin la sombra de favores o acuerdos. Con cada movimiento del bebé en su vientre, sentía una inyección de coraje, una certeza de que todo valdría la pena por él, mientras Yoongi intentaba adaptarse a su nueva y peculiar realidad. El alcalde Jinwoo se sumergía aún más profundamente en el torbellino de su propia existencia. La imagen de Yoongi no se apartaba de su mente, y los recuerdos de su madre, antes contenidos en un compartimiento secreto de su memoria, ahora inundaban sus pensamientos. Su madre, una mujer vibrante y llena de sueños, había sido víctima de una serie de injusticias sociales que la llevaron a la marginación y, finalmente, a una muerte prematura. Jinwoo, aún niño, había sido testigo del dolor y la impotencia de su madre ante un sistema cruel e indiferente. Esa experiencia traumática había moldeado su visión del mundo, su sentido de la justicia y su ambición política. Buscaba el poder no por vanidad, sino por una profunda necesidad de corregir los errores del pasado, de construir una sociedad donde nadie más tuviera que sufrir como su madre había sufrido. En Yoongi, él veía un doloroso eco de aquella tragedia, una oportunidad de reescribir un pedazo de su propia historia, de hacer lo que no pudo hacer por su madre. Esta motivación, sin embargo, era un secreto bien guardado, escondido bajo la fachada de pragmatismo y frialdad que él ostentaba públicamente. La prensa seguía escudriñando cada movimiento del alcalde y la historia de Yoongi,
La mujer embarazada rescatada era un plato fuerte. Las especulaciones corrían a rienda suelta. ¿Sería un golpe de marketing? ¿Una estrategia para humanizar su imagen? ¿O habría algo más profundo, un romance secreto quizás? Jin-woo, maestro en controlar la narrativa, hacía apariciones públicas calculadas, demostrando una preocupación genuina por los más vulnerables, pero manteniendo la distancia necesaria para no comprometer su reputación. Sin embargo, a puertas cerradas, la inquietud crecía. Él sabía que la situación con Yoongi era una bomba de tiempo, no solo por la prensa, sino por un secreto que Yoongi guardaba. Y que, si se revelaba, podría sacudir no solo su carrera política, sino su propia vida personal. El padre del bebé era una pieza clave en ese rompecabezas. Alguien con quien Jin-woo tenía una conexión, un lazo peligroso que unía el presente con el pasado de una manera que él no podía prever. Cada día, la telaraña de secretos se estrechaba, y Jin-woo sentía el peso de la responsabilidad no solo de su ciudad, sino del destino de una mujer y de su hijo, que ahora, de alguna manera, estaban entrelazados con el suyo. El misterio sobre el padre del bebé de Yoongi flotaba en el aire como una nube oscura, un secreto que ella guardaba bajo 7 llaves, no por vergüenza, sino por miedo a las consecuencias que su revelación podría acarrear. Era una historia de traición y abandono, un capítulo doloroso de su vida que ella prefería mantener enterrado. Su ex prometido, un hombre ambicioso y egoísta, la había abandonado sin pensarlo 2 veces cuando se enteró del embarazo, preocupado solo por cómo aquello afectaría su carrera y su imagen. Pero lo que Yoongi no sabía era que la conexión de ese hombre con el alcalde, Jin-woo, era mucho más profunda de lo que ella podía imaginar. No se trataba solo de un conocido distante, sino de un rival político. Quizás incluso un antiguo amigo que lo había traicionado en algún momento. Ese lazo oculto era la verdadera bomba de tiempo en la historia, capaz de explotar y destruir no solo la vida de Yoongi, sino también la carrera y la reputación del alcalde. Mientras tanto, la sociedad y el prejuicio eran una barrera constante para Yoongi. Aún refugiada en la propiedad del alcalde, sentía las miradas curiosas y los susurros maliciosos. Era la mujer de la calle que había sido salvada por el alcalde, y la sombra del juicio la seguía a donde quiera que fuera. Los medios, sedientos de escándalos, la pintaban como una oportunista, alguien que se aprovechaba de la buena voluntad del alcalde para beneficio propio. Jin-woo, por su parte, era acusado de usar la situación para obtener ganancias políticas, de transformar la tragedia de una vida en un espectáculo mediático. Yoongi escuchaba las conversaciones, leía los comentarios en línea, y cada palabra afilada era como una puñalada en su corazón. Quería gritar, explicar que todo lo que deseaba era un poco de paz y dignidad para su hijo, pero sabía que sus palabras serían en vano. La verdad era una moneda devaluada en un mundo obsesionado con las apariencias y los chismes. La lucha de Yoongi no era solo por la supervivencia física, sino por la preservación de su dignidad en un ambiente donde era constantemente deshumanizada. En medio de la red de intrigas y secretos, un nuevo personaje comenzó a acercarse a Yoongi, un antiguo amigo de Jin-woo, un periodista de investigación idealista llamado Kim Hyun. A diferencia de la mayoría, Jin-woo no veía a Eunji como un titular o un peón político, sino como una mujer desesperada, víctima de un sistema que él, en su profesión, se dedicaba a exponer. Había seguido la historia de cerca, sintiendo una punzada de incomodidad por la forma en que se estaba explotando la situación de Yoongi. Con un enfoque amable y discreto, comenzó a ofrecer ayuda, no en nombre del alcalde, sino como un ser humano preocupado. Le traía libros, le preguntaba por su bienestar y, lo más importante, la escuchaba. Él veía más allá de la barriga, más allá de la ropa sencilla y la mirada cansada. Veía la inteligencia, la resiliencia y el brillo artístico que el dolor intentaba opacar. Poco a poco, una confianza tenue comenzó a formarse entre ellos, un oasis de normalidad en medio del caos. Esta aproximación, sin embargo, no pasó desapercibida. Jin-woo
Siempre atento y con sus ojos y oídos en todos los rincones de la ciudad, pronto se enteró de la presencia de Hyun-woo. La amistad entre ambos había sido dañada por desacuerdos políticos y visiones del mundo divergentes. Y el acercamiento de Hyun-woo a Yoongi encendió una alarma en el alcalde. ¿Sería Hyun-woo un aliado sincero o un espía al servicio de sus enemigos, buscando desentrañar los secretos de Yoongi para derribarlo? La desconfianza se transformó en una rivalidad velada, un juego del gato y el ratón donde el premio era la verdad detrás de la mujer de la calle. Jin-woo sentía una punzada de celos, un sentimiento que no lograba descifrar por completo. ¿Era preocupación por su imagen política o algo más? La presencia de Hyang-woo obligaba a Jin-woo a confrontar sus propios sentimientos hacia Eun-hee, sentimientos que había intentado suprimir bajo la máscara de la lógica y el deber. La tensión entre los tres personajes crecía, prometiendo una confrontación inevitable donde no solo la política, sino los corazones de cada uno estarían en juego. El invierno de Seúl era implacable y cada día que pasaba, el cuerpo de Yoongi sentía el peso del embarazo a un nivel más profundo. El 9º mes se acercaba y con él la urgencia de tener todo listo para la llegada del bebé. La casa del alcalde, por mucho que ofreciera refugio, aún no era un hogar. Le faltaba el toque personal, la cálida espera que toda madre desea. Hyun-woo, percibiendo la melancolía creciente de Yoongi, intensificó sus visitas, trayendo no solo provisiones e información sobre el mundo exterior, sino también un poco de calor humano y distracción. Le traía libros sobre maternidad, artículos sobre diseño de moda para reavivar la llama creativa de Yoongi, y conversaciones que la hacían olvidar por instantes su peculiar situación. Pasaban horas en la pequeña sala de estar, hablando de todo y de nada. Y Hyun-woo la escuchaba con una atención genuina que Eun-hee no recibía hacía mucho tiempo. Él notaba el brillo que volvía a sus ojos cuando hablaba de moda o de sus sueños para el bebé, y su corazón se encogía con una ternura creciente. Jun-woo no era el tipo de hombre que actuaba por impulso o superficialidad. Su bondad hacia Yoongi era desinteresada, movida por un sentido innato de justicia y empatía. Se sintió atraído no solo por su vulnerabilidad, sino por la fuerza silenciosa que ella demostraba. Poco a poco, el cariño se transformó en algo más profundo, un amor que florecía en las grietas de una situación compleja y dolorosa. Él la veía como una flor rara, resiliente, que había sobrevivido a las más duras tormentas. Jun-woo no hacía promesas grandiosas, ofrecía un apoyo práctico e inquebrantable. Compraba ropa de bebé, organizaba la habitación e incluso le cocinaba, intentando llenar el vacío dejado por la ausencia de una familia y de una pareja. Él era el ancla de Yoongi en un mar de incertidumbres, y su presencia la hacía sentirse menos sola, menos invisible. Con cada día que pasaba, Yoongi se encontraba dividida entre la gratitud y la creciente atracción por Hyun-woo y la sombra del acuerdo con el alcalde, que la mantenía atada a un destino incierto. El dilema se instalaba y el corazón de Yoongi, antes tan cerrado, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un amor real. Un amor que no venía con segundas intenciones o contratos ocultos. Mientras la relación de Yoongi y Jung-woo se profundizaba, Jin-woo observaba de lejos y una creciente incomodidad lo invadía. Veía los informes de sus asesores, las fotos discretas que mostraban a Jung-woo entrando y saliendo de la casa, y la ira comenzaba a burbujear dentro de él. ¿Era solo la preocupación por la seguridad de sus secretos o por la imagen política? Era algo más primitivo, más visceral. Sentía una punzada de celos, un sentimiento que lo tomó por sorpresa y lo hizo cuestionar sus propias motivaciones. Se había acercado a Yoongi por un sentido del deber, por una necesidad de rectificar el pasado y salvar su imagen. Pero ahora, la idea de que otro hombre pudiera estar acercándose a ella de una manera tan íntima era insoportable. La frialdad que lo definía se estaba resquebrajando, exponiendo una vulnerabilidad que él jamás imaginó poseer. Jin-woo decidió que necesitaba actuar. Convocó a Yoongi a una reunión en su oficina con Lee Soo-do,
discutir los próximos pasos de su colaboración. El objetivo real, sin embargo, era confrontarla, entender lo que estaba sucediendo entre ella y Hyun-woo y quizás reafirmar su propio control sobre la situación. La sala del alcalde era grandiosa, imponente, y el aire allí dentro era pesado con el olor a poder y ambition. Yoongi, nerviosa, pero con la dignidad que la caracterizaba, se sentó frente a la enorme mesa de caoba, sintiendo los ojos penetrantes de Jin-woo sobre ella. Era la primera vez que estaban tan cerca, sin intermediarios, y la tensión entre ellos era casi palpable. Ji-woo en principio mantuvo su postura formal pero sus ojos, que antes eran fríos y calculadores, ahora revelaban una turbulencia que Yoongi no lograba descifrar. La conversación era sobre política, sobre imagen, pero las entre líneas gritaban sobre algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. La conversación fue tensa, un juego de palabras donde cada uno intentaba sondear las intenciones del otro. Jin-woo, con su voz calmada y controlada, cuestionaba el acercamiento de Hyun-woo, disfrazando su preocupación personal con la seguridad y la privacidad de Yoongi. Ella, por su parte, defendía la amistad con una firmeza inesperada, explicando que Hyun-woo había sido la única persona en ofrecerle apoyo genuino y desinteresado. Con cada respuesta de Yoongi, Jin-woo sentía una punzada, un pellizco de algo que él no quería reconocer como celos. Él, el hombre que comandaba una metrópoli, se sentía impotente ante la conexión que Yoongi había establecido con otro hombre. La ironía de la situación era flagrante. Él la había salvado del ostracismo, la había sacado de las calles, pero no podía controlar su corazón, ni las conexiones que ella hacía. La fachada de alcalde pragmático se estaba desmoronando, exponiendo a un hombre vulnerable, confrontado con emociones que había suprimido durante años. La reunión terminó sin una resolución clara, pero la semilla de la duda y la rivalidad fue plantada. Jin-woo, ahora, veía a Hyun-woo no solo como un antiguo amigo o un periodista de investigación, sino como un rival, un competidor, por algo que él apenas sabía que deseaba. Se vio en una encrucijada al continuar con su postura distante y pragmática, arriesgándose a perder a Yoongi por Hyun-woo, o a abrirse a las emociones que lo atormentaban y luchar por ella. La segunda opción era la más aterradora, pues significaba confrontar no solo sus sentimientos, sino también el trauma de su propia infancia, las heridas abiertas por la pérdida de su madre. Cada día, Yoongi se convertía en algo más que una pieza en su juego político. Se convertía en una persona real, con sentimientos, con una historia que se entrelazaba cada vez más con la suya. El corazón de Jin-woo, antes blindado, comenzaba a latir de una manera que él no sentía hacía mucho tiempo. Una señal de que la mujer de la calle estaba, de hecho, transformando al alcalde de hielo. El tiempo volaba, y la fecha prevista para el nacimiento del bebé se acercaba rápidamente. Yoongi sentía el cuerpo más pesado, y la ansiedad de la maternidad se mezclaba con la incertidumbre de su futuro. Hyun-woo permanecía a su lado, un puerto seguro en medio de la tormenta de emociones. La acompañó en las últimas consultas médicas, le tomó la mano durante los exámenes y la tranquilizó con palabras amables y promesas de apoyo. Su presencia era un bálsamo para el alma de Yoongi, y la conexión entre ellos se profundizaba cada día. Ella veía en él la posibilidad de un amor verdadero, un amor que no venía con secretos o acuerdos, sino con transparencia y cariño genuino. La idea de construir una familia con Hyun-woo comenzaba a florecer en su mente, un atisbo de felicidad que ella creía que nunca más sentiría. Sin embargo, la sombra del secreto sobre el padre del bebé seguía cerniéndose sobre ella, una carga pesada que le impedía entregarse por completo a la felicidad. El miedo a que la verdad saliera a la luz y destruyera todo lo que estaba empezando a construir era constante. Sabía que la revelación podría tener consecuencias devastadoras, no solo para ella y su hijo, sino también para Hyun-woo, y paradójicamente, para el propio Jin-woo. Cada día que pasaba la presión aumentaba, y Yoongi sentía que necesitaba tomar una decisión, necesitaba liberarse de ese secreto que la asfixiaba. Pero, ¿cómo hacerlo sin causar más dolor? Sin destruir el frágil puente de confianza que se estaba construyendo. El dilema era insoportable.
y la cercanía del parto hacía la decisión aún más urgente. Ella sabía que la vida de su hijo no podía empezar bajo el peso de una mentira. Mientras tanto, la presión política sobre Jin-woo aumentaba. Sus oponentes explotaban cada detalle de la historia de Yoongi, usándola como munición para atacar su imagen y su integridad. Los titulares eran implacables, los debates en televisión se volvían más acalorados, y la popularidad del alcalde comenzaba a oscilar. Jin-woo sentía el cerco cerrarse, y la necesidad de resolver la situación de Yoon-gi de una vez por todas se volvía prioritaria. Sabía que necesitaba tomar las riendas de la narrativa antes de que sus enemigos lo hicieran. La cuestión ya no era solo sobre su reputación, sino sobre la propia gobernabilidad de la ciudad. Necesitaba una solución que fuera satisfactoria para la prensa, que calmara la opinión pública y, sobre todo, que protegiera los secretos que lo ligaban a Yoongi. La tensión entre Jin-woo y Hyun-woo también alcanzaba su punto álgido. Los dos hombres, antes amigos, ahora se miraban como rivales. Jin-woo, movido por unos celos que aún se negaba a nombrar, veía a Hyun-woo como una amenaza no solo para su imagen, sino para su propia capacidad de controlar la situación. Lo veía como alguien que le estaba robando la oportunidad a Yoongi, la oportunidad de él, Jin-woo, de ser el verdadero salvador. En uno de sus encuentros, la discusión se encendió y las palabras fueron disparadas como flechas, cargadas de rencor y acusaciones veladas. Hyun-woo acusaba a Jin-woo de usar a Yoongi como un peón político, mientras Jin-woo lo criticaba por entrometerse en algo que no le incumbía. La disputa era sobre Yoongi, pero, en el fondo, era sobre poder, sobre la búsqueda de redención y sobre los sentimientos complejos que la mujer embarazada había despertado en ambos. La atmósfera en la casa del alcalde, donde Yoongi estaba refugiada, se volvía cada vez más pesada. Ella sentía la tensión entre Jin-woo y Yoon-woo, y esto la dejaba aún más ansiosa. El teléfono sonaba incesantemente con llamadas de periodistas curiosos, y los paparazzi rodeaban la casa, buscando una primicia, una foto que pudiera desvelar los secretos de la mujer del alcalde. Eun-gi se sentía acorralada, como un animal. Herido, las noches estaban llenas de insomnio y pesadillas, y el miedo a que la verdad sobre el padre del bebé saliera a la luz la consumía. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, no solo por ella, sino principalmente por su hijo. Era una bomba de tiempo que necesitaba ser desactivada antes de que explotara y destruyera todo. En un día lluvioso, cuando el cielo parecía llorar con ella, Yoongi tomó una decisión valiente. Llamó a Jin-woo y pidió una reunión, no en su oficina, sino en la casa, en lo que se había convertido en su refugio. Necesitaba contar la verdad, no solo a él, sino también a Hyun-woo. Era un riesgo enorme, pero la necesidad de liberarse de esa carga era mayor que el miedo a las consecuencias. Sentía que al revelar la verdad, finalmente tomaría las riendas de su propia vida, aunque eso significara enfrentar la ira de Jin-woo y la posible decepción de Hyun-woo. La barriga le pesaba y el bebé se agitaba, como si sintiera la tormenta emocional de su madre. Yoongi lo sabía. Sería un punto de inflexión, el día en que todos los secretos saldrían a la luz y cambiarían la vida de todos para siempre. Jin-woo llegó a la casa bajo una lluvia fina, con el rostro marcado por la tensión de los últimos días. Esperaba una confrontación, pero no sabía qué esperar de la revelación de Yoongi. El encuentro tuvo lugar en la sala de estar, con la chimenea encendida tratando de calentar el ambiente, pero la atmósfera era fría por la aprensión. Yoongi, nerviosa pero con voz firme, comenzó a contar su historia, desde la relación con el padre del bebé, la traición y el abandono, hasta la conexión de este con el propio Jin-woo. Con cada palabra, los ojos del alcalde se abrían de par en shock, y la ira comenzaba a mezclarse con un dolor profundo. La verdad era más compleja y dolorosa de lo que él podría haber imaginado, y la conexión con su rival político, a quien tanto despreciaba, era un golpe directo a su orgullo y a su búsqueda de justicia. Hyun-woo, que también estaba presente, escuchaba todo en silencio, con el rostro impasible, pero con los ojos revelando la sorpresa y el dolor de la revelación. Él, el periodista que buscaba la verdad,
estaba ahora en el centro de una historia que superaba cualquier guión de ficción. La decepción era palpable, pero la compasión por Yoon-gi era un mayor R. Él veía su vulnerabilidad, su valentía al revelar un secreto tan doloroso, y sentía la necesidad de protegerla, de apoyarla. La sala estaba en silencio, pesado con las emociones crudas que flotaban en el aire. El llanto del bebé, que estaba a punto de llegar, era lo único que podría romper ese silencio sofocante. La bomba de tiempo había explotado y las consecuencias serían impredecibles, cambiando para siempre las vidas de todos los involucrados. El impacto de la revelación golpeó a Jin-woo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El padre del bebé era Park Se-ho-jun, su principal adversario político, el hombre que él consideraba la personificación de la corrupción y la hipocresía. Seo-jun había sido su compañero de universidad, un amigo que se transformó en rival por ambiciones desmedidas, y Jin-woo ahora lo percibía por un carácter dudoso. La traición de Se-ko-jun a Yoon-gi, su abandono cruel, era una prueba más de su verdadera naturaleza. La ira que Jin-woo sentía era abrumadora, una mezcla de furia personal e indignación política. Su búsqueda de justicia, antes centrada en la memoria de su madre, ahora adquiría un nuevo y doloroso propósito. Él veía en Yoon-gi no solo a la víctima de una injusticia social, sino a la víctima directa de aquel a quien había jurado derribar. Jin-woo sintió un escalofrío recorrer su espalda al conectar los puntos. La fragilidad de Yoon-gi en las calles, su embarazo y ahora la identidad del padre del bebé. Todo encajaba en una narrativa mucho más sombría de lo que imaginaba. Había actuado por un impulso de compasión, por un recuerdo distante de su madre, pero ahora se daba cuenta de que su intervención lo había colocado en el centro de un drama personal y político con ramificaciones profundas. La imagen impecable que cultivaba, la reputación de alcalde de hielo, todo parecía insignificante ante la complejidad de la situación. Miró a Yoon-gi, que temblaba ligeramente, y vio en ella no solo a la mujer que había salvado, sino a alguien que había sufrido en manos de su enemigo. Una nueva capa de responsabilidad se impuso sobre él, un deber que iba más allá de la política y se mezclaba con una creciente y perturbadora atracción. La tensión en la sala era casi insoportable, pero Yoon-gi, con la voz embargada por la emoción, continuó narrando los detalles de la traición de Se-ho-jun, el abandono, la desilusión. Hablaba con una honestidad brutal que cortaba el aire, exponiendo no solo su dolor, sino también la crueldad del hombre que debería haber sido el padre de su hijo. Jin-woo escuchaba cada palabra, su rostro contorsionándose en una mezcla de ira y piedad. Veía el dolor en los ojos de Yoon-gi, la humillación que había soportado, y sentía un deseo abrumador de protegerla. La frialdad que lo definía se estaba desvaneciendo, exponiendo un lado más humano, más vulnerable. Jun-woo, al lado de Eun-gi, la tomó la mano, un gesto de apoyo silencioso que no pasó desapercibido por Jin-woo. El periodista, que siempre buscó la verdad, ahora estaba presenciando un drama personal que superaba cualquier investigación periodística. Jin-woo, impulsado por una mezcla de ira y un recién descubierto sentido del deber, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. An Seo-jun pagaría por todo lo que había hecho, no solo por sus crímenes políticos, sino por el dolor que le había causado a Yoon-gi. Ese momento, con la mujer embarazada y vulnerable frente a él, y la verdad sobre el padre del bebé revelada, marcó un punto de inflexión en la vida del alcalde. Su motivation, antes centrada en una justicia abstracta, ahora adquiría un rostro, un nombre, una historia. Ya no estaba simplemente salvando la ciudad, estaba luchando por Yoon, por su hijo, y por una redención que ni siquiera sabía que necesitaba. La vieja rivalidad con Hye So-woo, que antes era política, se transformó en una batalla personal, una venganza que él estaba decidido a cumplir. La noche avanzaba, y la lluvia seguía cayendo, lavando las calles, pero no las profundas huellas que ese día dejaría en la vida de todos ellos. La revelación del padre del bebé trajo una nueva capa de complejidad a la relación de Jin-woo y Eun-gi.
Lo que comenzó como un acuerdo de conveniencia, una jugada política para controlar daños, se transformó ahora en algo mucho más personal e intrincado. Jin-woo, que antes mantenía una distancia profesional, se sentía cada vez más involucrado en la vida de ella. Cada día se encontraba pensando en Yoon-gi, en su bienestar, en cómo podría protegerla y al bebé que estaba a punto de llegar. La observaba de lejos, a través de informes discretos de sus asesores, y veía su fragilidad, pero también la fuerza inquebrantable que la hacía seguir adelante. La compasión que sentía por ella se mezclaba con un respeto creciente y, para su propia sorpresa, con una atracción que él intentaba, en vano, ignorar. La presencia de Hyang-woo al lado de Yoon-gi era un recordatorio constante de la rivalidad que se había establecido entre los dos hombres. Jin-woo, a pesar de su postura controlada, sentía unos celos que lo carcomían. Veía la forma en que Hyun-woo miraba a Yoon-gi, la ternura en sus gestos, y una ira silenciosa crecía dentro de él. Él había sacado a Yoon-gi de las calles Poro, era Hyang-woo quien la estaba curando, quien la estaba haciendo sonreír de nuevo. El alcalde se sentía un protector, pero un protector que estaba perdiendo el control de su protegida. La disputa por Yoon-gi no era solo sobre el pasado, sobre a quién elegiría, era sobre el futuro, sobre quién estaría a su lado y al de su hijo cuando pasara la tormenta. La relación de ellos, antes tan clara en sus términos burocráticos, ahora era un enredo de emociones, secretos y una atracción latente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yoon-gi, por su parte, estaba en un torbellino de emociones. La revelación del padre del bebé había sido liberadora, pero también la había dejado aún más vulnerable. Sentía el peso de las miradas de Jin-woo y Hyun-woo, y la tensión entre ellos era casi palpable. Hyun-woo era el puerto seguro, el amigo que se había convertido en amor, el hombre que la hacía sentir vista y valorada. Con él podía ser ella misma, sin máscaras, sin secretos. Él la hacía reír, la hacía soñar con un futuro sencillo, pero feliz. La idea de construir una familia con Hyang-woo comenzaba a florecer en su mente, un atisbo de felicidad que creía que nunca más sentiría. Pero Jin-woo era una incógnita, el alcalde de hielo que la había sacado del infierno de las calles. Ahora parecía tener una presencia cada vez más fuerte en su vida. Ella veía cambio en sus ojos, la forma en que la miraba, y sentía la intensidad de sus emociones. Había una atracción innegable entre ellos, una conexión magnética que la asustaba y la intrigaba al mismo tiempo. Él era poderoso, complejo, y cargaba un pasado que ella ahora lo sabía. Se conectaba dolorosamente con el suyo. Eun-gi se veía dividida entre la seguridad y el afecto de Hyun-woo y la intensidad y el misterio de Jin-woo. Su corazón estaba en juego, y cada día que pasaba, la decisión parecía más difícil, más compleja. El parto se acercaba, y con él, la urgencia de resolver la situación. El cuerpo de Yoon-gi le dolía, y las noches eran un tormento de contracciones y ansiedad. Necesitaba paz, un ambiente tranquilo para la llegada de su hijo. Jin-woo, consciente de la situación, intensificó sus esfuerzos para proteger a Yoon-gi de los medios y de los ojos curiosos de la sociedad. Había montado un equipo de seguridad discreto alrededor de la casa, y sus asesores trabajaban incansablemente para desviar la atención de la prensa. No quería que el nacimiento del bebé fuera un espectáculo mediático, ni que el niño comenzara su vida bajo el peso de un escándalo. Su motivación, ahora, era más que política. Era un instinto protector, un deseo genuino de salvaguardar esa nueva vida. Hyun-woo, por su parte, estaba más presente que nunca. Él era la mano que le sostenía durante las contracciones, la voz que la calmaba, la presencia constante que la hacía sentirse menos sola. Había estudiado todo sobre el parto, sobre el cuidado del bebé, y estaba decidido a ser el padre que el niño merecía, aunque no fuera el padre biológico. Él veía el dolor de Yoon-gi, su vulnerabilidad, y el amor que sentía por ella crecía cada día. Lo que él ofrecía era un amor simple, desinteresado, una base sólida en medio del caos que los envolvía. Con cada dolor que Yoon-gi sentía, Hyun-woo sentía lo mismo, y la promesa silenciosa de que estaría a su lado, pase lo que pase, resonaba en su corazón. A pesar de
todos los esfuerzos de Jin-woo por mantener la discreción. La noticia de que Yoongi estaba de parto se filtró a la prensa. Los paparazzi se agolparon frente a la casa, convirtiendo el lugar en un circo mediático. Helicópteros sobrevolaban la propiedad y los reporteros transmitían en vivo, especulando sobre el padre del bebé y el futuro de la mujer que se había convertido en el centro de un escándalo. La escena era caótica, invasiva, y Yeon-hee, en medio de las contracciones, sintió el pánico apoderarse de ella. No quería que su hijo naciera bajo ese frenesí, bajo los flashes y los ojos curiosos de un mundo que parecía haberse olvidado de la compasión. Jin-woo, al enterarse de la invasión, sintió una ira abrumadora. Su intención de proteger a Yoon-gi había sido frustrada por la insaciable sed de noticias de los medios. La seguridad fue reforzada y los asesores de Jin-woo trabajaron en conjunto con la policía para alejar a los periodistas. La casa se convirtió en una fortaleza, alejando a Yoon-gi del mundo exterior. Dentro, la tensión era palpable. Jin-woo y Yoon-woo estaban lado a lado, ambos preocupados por Eun-hee, pero aún divididos por una rivalidad silenciosa. El grito de dolor de Yoon-gi resonaba por los pasillos, y cada gemido era una puñalada en el corazón de los dos hombres. Jin-woo se sentía impotente, un alcalde poderoso que no podía proteger a la mujer que, de alguna manera, había conquistado su corazón. Hyun-woo, por su parte, mantuvo la calma, tratando de ser la roca en la que Yoon-gi pudiera apoyarse. Aquel era un momento de vida o muerte. Y todas las demás preocupaciones, todos los secretos y rivalidades, parecían insignificantes ante la urgencia de traer una nueva vida al mundo. El tiempo, que parecía arrastrarse en segundos torturantes, finalmente se dio. En medio del dolor y el agotamiento, Kong Yoon-gi dio a luz a un niño sano. Un pequeño rayo de sol que iluminó la habitación y por un instante silenció el caos del exterior. El llanto del recién nacido, fuerte y vibrante, llenó el ambiente, trayendo consigo una ola de alivio y una emoción abrumadora. Yoon-gi, exhausta, pero con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, apretó al bebé contra su pecho, sintiendo el calor de su piel, el suave olor a vida nueva. En ese momento, todos los dolores, todas las humillaciones, todo el sufrimiento del pasado parecieron disiparse ante la perfección de ese pequeño ser, la flor olvidada, que se había marchitado bajo el peso de la adversidad. Florecía de nuevo, impulsada por el amor incondicional por su hijo. Hyun-woo, a su lado, con los ojos húmedos, observaba la escena con una ternura indescriptible. Extendió la mano y tocó los pequeños dedos del bebé, sintiendo una conexión instantánea, un amor que trascendía la biología. Para él, ese niño era su hijo, la prueba viviente de que el amor y la compasión podían florecer incluso en los suelos más áridos. Jin-woo, que se había mantenido a una distancia respetuosa, observaba todo desde la puerta de la habitación, con el corazón oprimido por una mezcla de emociones. Él veía la felicidad en el rostro de Yoon-gi, la devoción en la mirada de Hyun-woo, y sentía un nudo en la garganta. El bebé, que llevaba la sangre de su enemigo, era ahora un puente inesperado entre sus vidas, un pequeño ser que desafiaba todas las convenciones y todas sus barreras emocionales. Aquel nacimiento no era solo el comienzo de una nueva vida, era el catalizador para una transformación profunda en todos los involucrados, un punto de inflexión que redefiniría sus destinos. Los primeros días de la maternidad fueron una mezcla de desafíos y alegrías para Yoon-gi. La privación de sueño era real, pero cada mirada al rostro sereno de su hijo, cada pequeña sonrisa, recompensaba todo el cansancio. Hyun-woo permaneció a su lado, un apoyo inquebrantable. Cambiaba pañales, acunaba al bebé durante las madrugadas y le traía comidas nutritivas a Yoon-gi, siempre con una sonrisa amable y una palabra de aliento. Su presencia era un puerto seguro, y la rutina del día a día, incluso con las dificultades, comenzaba a moldearse en torno a la pequeña familia que estaban construyendo. Eun-hee sentía una inmensa gratitud por Hyun-woo, un amor que crecía con cada gesto de cariño y devoción. Ella veía en él al compañero que la vida le había negado, al padre que su hijo merecía, y la idea de un futuro a su lado comenzaba a tomar forma en su mente. Un futuro sencillo, pero lleno de amor y paz. Mientras tanto, los
Medios seguían especulando sobre el paradero de Yoongi y el bebé. Los titulares eran sensacionalistas, y la presión sobre Jin-woo para pronunciarse públicamente aumentaba. El alcalde estaba en una encrucijada. Necesitaba controlar la narrativa, proteger a Yoongi y al bebé, y al mismo tiempo lidiar con el padre biológico, Seo-jun, que permanecía en silencio, ajeno o fingiendo ajenidad a la existencia de su hijo. Jin-woo sabía que ya no podía posponer la decisión. El nacimiento del bebé lo había cambiado todo y sentía la urgencia de actuar, no solo por su carrera, sino por un sentido de responsabilidad que ahora se extendía a esa nueva vida que él había ayudado a traer al mundo. El niño, hijo de su enemigo, se había convertido en un eslabón inesperado, una conexión que él no podía ignorar y que lo obligaba a confrontar sus propios sentimientos y su papel en esa compleja historia. El alcalde Lee Jin-woo decidió entonces que era hora de una jugada audaz. No sería una conferencia de prensa tradicional, ni un comunicado oficial frío y burocrático. Él quería algo más impactante, algo que llegara al corazón de la gente y que mostrara un lado de él que pocos conocían. Jin-woo convocó a Hyun-woo y a Yoon-ji a una reunión en su mansión, un lugar que simbolizaba su poder y su posición social. Había preparado un discurso, pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Necesitaba más. Necesitaba una verdad que pudiera tocar a las masas. Al mirar a Yoongi, frágil y fuerte al mismo tiempo, con el bebé dormido en sus brazos, sintió una ola de emoción. Él sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida y la de Yoongi para siempre. Aquel día, la mansión del alcalde se convirtió en escenario de un evento sin precedentes. Jin-woo, de pie ante decenas de periodistas, cámaras y flashes, comenzó a hablar. Su voz, generalmente controlada y pragmática, ahora cargaba una emoción contenida, una vulnerabilidad que sorprendió a todos. No habló solo de política o de su campaña de embellecimiento de la ciudad. Habló de la injusticia, de la compasión y de la necesidad de mirar a aquellos que la sociedad había olvidado. No mencionó a Yoongi por su nombre, pero la describió con una sensibilidad que conmocionó a todos. Habló del dolor de la soledad, del peso de la invisibilidad y de cómo un acto de compasión, por más que se haya interpretado como una jugada política, había sido movido por algo mucho más profundo. La revelación más impactante, sin embargo, aún estaba por llegar, y Jin-woo sabía que sus palabras resonarían por toda la ciudad, cambiando la percepción que la gente tenía de él y de la historia de Yoongi. El silencio en la sala era casi absoluto, roto solo por el clic de las cámaras. Jin-woo, con la mirada fija en Eun-ji, quien lo observaba con una mezcla de aprensión y curiosidad, hizo la declaración que lo cambiaría todo. El niño que nació es un símbolo. Comenzó, con voz entrecortada, un símbolo de la necesidad de nuestra sociedad, de mirar a aquellos que están al margen, aquellos que han perdido la esperanza. Y yo, como alcalde, me comprometo a ser la voz de esas personas, a ser el guardián de aquellos a quienes la sociedad olvidó. La multitud esperaba la revelación del padre, la exposición de ese Ho-jun, pero Jin-woo, de forma inesperada, cambió el enfoque. No expuso a ese Ho-jun públicamente en ese momento, no lo humilló ante las cámaras. En cambio, usó la historia de Yoongi para elevarse a sí mismo y a su causa, para humanizar su imagen y, en cierto modo, para proteger la privacidad de Yoongi Hwai del Bibi. Se posicionó no como el vengador, sino como el protector, el líder compasivo. La decisión de Jin-woo de no exponer públicamente a Seo-jun fue un golpe maestro, tanto político como personal. Politicamente, evitó un escándalo aún mayor que podría haberse vuelto en su contra. Personalmente, mostró una compasión y un sentido del deber que Yoongi no esperaba. Ella lo miró con sorpresa y una punzada de gratitud. Él podría haber usado su secreto para destruir a su rival, pero eligió un camino diferente, un camino que la protegía y la honraba. Hyun-woo, al lado de Eun-ji, también entendió la estrategia de Jin-woo.
El alcalde no solo se estaba defendiendo, se estaba redefiniendo, transformando una crisis en una oportunidad para presentarse como un líder más humano, más empático. Ese momento marcó un punto de inflexión, no solo en la vida pública de Jin-woo, sino en la percepción que Yoongi tenía de él. La frialdad del alcalde de hielo comenzaba a desmoronarse, revelando a un hombre complejo, movido por motivaciones que ella apenas comenzaba a comprender. La repercusión del discurso de Jin-woo fue estruendosa. La ciudad entera hablaba, ya no sobre el escándalo de la mujer de la calle, sino sobre la nueva faceta del alcalde. El líder que parecía finalmente haberse conectado con la humanidad de su ciudad. Las encuestas de opinión pública se dispararon y los oponentes políticos de Jin-woo fueron tomados por sorpresa, esperaban un escándalo, una exposición sensacionalista. Pero el alcalde había cambiado el juego, transformando la adversidad en una victoria. La imagen de Jin-woo fue rehabilitada, y él se convirtió en el símbolo de un nuevo tipo de política. Una política que, al menos en la superficie, parecía preocuparse por los más vulnerables. Había manipulado la situación con maestría, transformando la crisis en una oportunidad para consolidar su poder y su reputación. Young-ji, observando todo desde lejos, sintió una mezcla de alivio y una extraña gratitud. El plan de Jin-woo había funcionado y ella estaba, finalmente, libre de la persecución mediática. La casa, antes un escondite, ahora parecía un refugio seguro. El bebé dormía tranquilamente en su cuna, ajeno a todo el alboroto que su llegada había causado. Sin embargo, la complejidad de la situación aún la asombraba. Ella era, de alguna forma, una herramienta en la estrategia de Jin-woo, un símbolo para su redención política. La libertad que había ganado venía con un precio. Un compromiso tácito de silencio y de colaboración. Se preguntaba si algún día sería verdaderamente libre, si lograría construir una vida para ella y para su hijo sin la sombra del alcalde cerniéndose sobre ellos. La victoria de Jin-woo era también, en parte, la de ella, pero la sensación de pertenecer a él, aunque indirectamente, todavía la incomodaba. A pesar de la aparente victoria política de Jin-woo, la verdad sobre él, padre del bebé, Park Seo-joon, seguía siendo una bomba de tiempo. Jin-woo había optado por no exponerlo públicamente, pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Al contrario, la revelación había encendido una llama de venganza dentro de él, una determinación de derribar a Seo-joon por sus crímenes políticos y personales. Comenzó a trabajar entre bastidores, reuniendo pruebas, fortaleciendo su posición, preparándose para el momento justo de atacar. La justicia que él buscaba ya no era solo una abstracción, era personal, visceral, y tenía el rostro de Yoon Gi-hwa y de su hijo. El juego político en Seúl se había convertido en un campo de batalla personal para Jin-woo, y él estaba decidido a ganar, sin importar el costo. Mientras la batalla política se desarrollaba entre bastidores, la relación entre Jin-woo y Yoongi continuaba evolucionando. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes, no solo para discutir la colaboración, sino para conversaciones más profundas, más personal. Jin-woo, antes tan frío y distante, comenzó a abrirse a Yoongi, a compartir pedazos de su propia historia, de su trauma de infancia. Hablaba sobre su madre, sobre la injusticia que la victimizó. Y Yoongi escuchaba con empatía, viendo más allá de la máscara del alcalde poderoso a un hombre herido que buscaba redención. Con cada conversación, la barrera entre ellos disminuía y una conexión inesperada comenzaba a formarse, una atracción que trascendía la gratitud y la conveniencia. El destino que los había unido de forma tan improbable parecía tejer una nueva trama, un amor que desafiaría todas las expectativas. Hyun-woo, por su parte, observaba el acercamiento de Jin-woo y Eun-hee con el corazón encogido. Veía la forma en que Jin-woo la miraba, la intensidad de sus conversaciones, y sentía los celos consumirlo. Él había sido el puerto seguro de Yoon-ji, el amigo, el confidente. Pero ahora, el alcalde parecía ocupar un espacio cada vez mayor en su vida. Jun-woo no era un hombre de confrontaciones, pero el dolor de verla alejarse, de verla conectarse con Jin-woo de una manera que él no podía
era insoportable. Cuestionaba su lugar en la vida de Yoongi. Cuestionaba si su amor, por sincero que fuera, sería suficiente para competir con la complejidad y el poder de Jin-woo. A pesar del dolor, Hyun-woo permaneció al lado de Eun-gi, continuó cuidando al bebé, ofreciendo apoyo práctico y siendo el amigo leal que ella tanto necesitaba. Él sabía que la decisión final le correspondía a Eun-gi y que no podía obligarla a elegir. Su esperanza era que el amor que sentía por ella fuera lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, cualquier rivalidad. Veía la belleza en Yoongi, su fuerza, y no podía concebir la vida sin ella y sin el bebé. La situación era un triángulo amoroso complejo, donde no había villanos ni héroes, solo corazones rotos y esperanzas conflictivas. El futuro de Yoongi estaba en juego, y la elección entre los dos hombres, entre la seguridad y la intensidad, sería el próximo gran desafío en su jornada. Con el paso de los días, la presencia de Jin-woo en la vida de Yoongi se hizo más frecuente y menos formal. Las visitas dejaron de ser solo para discutir la colaboración y se transformaron en momentos de convivencia genuina. Le traía libros, le preguntaba por el bebé con un interés sincero, e incluso se atrevía con algunas bromas sin gracia que hacían sonreír a Yoongi. Una sonrisa que él percibía cada vez más fácil, y Jin-woo, el alcalde de hielo, se estaba derritiendo, revelando un lado más ligero, más humano. Se encontraba pensando en ella constantemente, imaginando cómo sería su vida si ella estuviera siempre cerca. La conexión entre ellos crecía, alimentada por conversaciones profundas sobre sus historias, sus miedos y sus sueños. Él veía en ella no solo a la víctima, sino a la mujer fuerte y resiliente, cuyo brillo artístico él deseaba reavivar. Poco a poco, Eun-gi comenzó a ver a Jin-woo bajo una nueva luz. La desconfianza inicial dio paso a una curiosidad, y luego a una atracción que ya no podía negar. Él era complejo, intenso, y la forma en que la protegía, la manera en que se preocupaba por el bebé, la conmovía profundamente. Ella veía la soledad en sus ojos, el peso de la responsabilidad que cargaba, y sentía un deseo de estar cerca de él, de comprenderlo. La relación con Jin-woo era diferente a la que tenía con Jung-woo. Era más desafiante, más intensa, pero también más emocional. El destino que los había unido de forma tan improbable parecía conspirar para que sus caminos se entrelazaran aún más. Yoongi se veía en un dilema, dividida entre la seguridad y el cariño de Hyun-woo y la pasión y el misterio de Jin-woo. Su corazón latía más fuerte en su presencia, y la idea de un futuro con el alcalde, antes impensable, comenzaba a materializarse en sus pensamientos. La tensión entre Jin-woo y Hyun-woo alcanzó un punto de ebullición. La rivalidad, antes velada, ahora era casi explícita. Ambos hombres sentían la urgencia de una decisión, y el futuro de Yoongi y del bebé dependía de ella. Hyun-woo, en un acto de desesperación y amor, le pidió matrimonio a Eun-gi. La llevó a un lugar tranquilo, bajo la luz de las estrellas, y le confesó sus sentimientos, su devoción, su voluntad de ser el padre de su hijo y de construir una familia con ella. Le prometió amor, lealtad y una vida de paz y estabilidad. La petición fue sincera, cargada de emoción, y Yoongi sintió el corazón oprimido. Amaba a Hyun-woo, amaba la seguridad que él le ofrecía, el puerto seguro que él había sido en su vida. Pero había algo en Jin-woo, una intensidad, una conexión que la atraía de forma inexplicable. La noticia de la propuesta de matrimonio llegó a los oídos de Jin-woo como un trueno. Sintió una punzada de celos, una ira avasalladora que lo hizo cuestionarlo todo. Había luchado tanto para proteger a Yoongi, para rehabilitar su imagen. Y ahora, ella estaba a punto de casarse con otro hombre. No podía aceptar la idea de perderla. Impulsado por un impulso, fue a la casa de Yoongi. La lluvia caía afuera, reflejando la tormenta en su corazón. La encontró en la sala, pensativa, y sin rodeos, le confesó sus sentimientos. No le ofreció un futuro simple, pero le prometió una vida con propósito, de lucha por una causa, de un amor que sería tan intenso como las vidas que habían llevado. Ese momento fue un punto de inflexión.
el punto en que el juego político se transformó en una batalla por un corazón. Y la elección de Yoon-gi definiría no solo su futuro, sino el destino de 3 vidas. El enfrentamiento entre los 2 hombres era inevitable, y la escena se desarrolló en presencia de Yoon-gi. Jin-woo, impulsado por un amor que apenas se atrevía a reconocer, confrontó a Hyeon-woo con una intensidad que sorprendió a ambos. No hubo gritos ni agresiones físicas, pero las palabras eran afiladas, cargadas de rencor y rivalidad. Jin-woo acusó a Jun-woo de aprovecharse de la vulnerabilidad de Yoon-gi, de ofrecerle una vida fácil en detrimento de algo más grandioso. Jun-woo, por su parte, defendió su amor, su sinceridad, y acusó a Jin-woo de verla solo como un peón en su juego político. Yoon-gi observaba la escena, con el corazón oprimido, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Amaba a los 2 hombres, de diferentes maneras, y cada uno representaba un camino distinto para su futuro. La elección era insoportable. Jun-woo ofrecía paz, estabilidad, un amor amable y desinteresado. Jin-woo ofrecía intensidad, propósito, un amor que la desafiaba y la elevaba a algo más grande. Yoon-gi sabía que no podía tener a los 2, y que su decisión impactaría no solo su vida, sino la vida de su hijo y la de los 2 hombres que la amaban. La sala estaba en silencio, roto solo por el llanto distante del bebé, que parecía impaciente por la decisión de su madre. Ese era el momento crucial, el punto de inflexión de la historia, donde la mujer que lo había perdido todo necesitaba, finalmente, encontrar su propia voz, su propia fuerza para elegir el camino que la llevaría a la verdadera felicidad y realización. El destino, que los había unido de forma tan compleja, ahora esperaba su elección. Yoon-gi cerró los ojos, con el corazón latiendo desbocado. Podía sentir la mirada de ambos hombres sobre ella. La ansiedad, la esperanza, la tensión. La decisión no era solo sobre el amor, sino sobre qué vida quería construir para ella y para su hijo. Hyun-woo representaba la seguridad, la tranquilidad, un amor construido en la complicidad y el cariño diario. Jin-woo, por otro lado, simbolizaba la superación, el propósito, la posibilidad de usar su propia historia para inspirar cambios mayores junto a un hombre que, a pesar de ser complejo, la veía en su totalidad, con sus traumas y sus talentos. Recordó los días en la calle, la invisibilidad, la promesa que le había hecho a su hijo de que encontraría un lugar digno en el mundo. Cuando abrió los ojos, Eun-gi fijó la mirada en Jin-woo. Su voz, antes tan frágil, resonó en la sala con una nueva fuerza, una determinación que sorprendió a todos. «Elijo luchar», dijo, con la voz cargada de emoción, «luchar por una sociedad donde ninguna madre necesite sufrir lo que yo sufrí. Y quiero hacerlo a tu lado, alcalde Lee Jin-woo». La elección no era solo sobre el amor, sino sobre un propósito mayor, sobre usar su propia historia como una herramienta de cambio. Hyun-woo sintió una punzada de dolor, pero también un profundo respeto por la decisión de Yoon-gi. Sabía que el amor de ella por Jin-woo era diferente, más complejo pero no menos verdadero. Había perdido la batalla por su corazón, pero había ganado la amistad y el respeto de una mujer increíble. Ese momento, con la elección de Yoon-gi, sellaba un nuevo capítulo en la vida de todos ellos. La elección de Yoon-gi fue un punto de inflexión, no solo para ella sino para Jin-woo y para la propia ciudad. Al elegir luchar al lado del alcalde, ella no solo aceptó un amor improbable, sino que también abrazó una causa, un propósito que trascendía su propio dolor. Jin-woo, con el corazón en fiesta, sintió un inmenso alivio. La mujer que había llegado a su vida de forma tan inesperada, que había desnudado sus propias vulnerabilidades, era ahora su compañera. Sabía que el viaje sería desafiante, que la sociedad y sus oponentes políticos los juzgarían, pero estaba listo para enfrentar todo a su lado. El alcalde de hielo había sido transformado y ahora, con Yoon-gi a su lado, estaba listo para gobernar no solo con pragmatismo, sino con compasión y un sentido de justicia renovado. La noticia de la relación entre el alcalde y la mujer de la calle estalló como una bomba en los medios. Esta vez, sin embargo, la narrativa
era diferente. Ya no era un escándalo, sino una historia de amor y superación. Una prueba de que la compasión podía unir mundos diferentes. La historia de Yoongi, antes marcada por la humillación, se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo de resiliencia y de cómo una vida puede ser transformada por un simple acto de bondad. La sociedad, antes tan crítica, comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Y la imagen de Jin-woo, el alcalde que se había enamorado de la mujer que había salvado, adquirió una nueva dimensión, convirtiéndolo en un líder más humano, más accesible. La pareja, improbable y desafiante, se convirtió en el centro de atención, pero ahora con una fuerza y una determinación que los harían enfrentar cualquier obstáculo. La relación de Yoongi y Jin-woo no fue un cuento de hadas. Enfrentaron el escrutinio constante de los medios, el juicio de la sociedad y la furia de Park Seo-joon, quien, al descubrir la relación, intentó por todos los medios destruir la imagen de Jin-woo y de Yoon-ji, pero con cada ataque, con cada obstáculo, el amor entre ellos se fortalecía. Eun-ji, con el apoyo de Jin-woo, comenzó a florecer de nuevo. Volvió a dibujar, a crear, a expresar su arte a través de la moda, usando su experiencia para crear proyectos sociales que ayudaban a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. El brillo en sus ojos, antes opacado por el dolor, se reavivó con una intensidad que contagiaba a todos a su alrededor. Se convirtió en la fuerza de Jin-woo, la voz que le recordaba la importancia de la empatía y la compasión en su viaje político. Jin-woo, por su parte, se transformó en un líder más humano, más conectado con las necesidades de su pueblo. La historia de Yoongi lo había cambiado, lo había obligado a enfrentar sus propios traumas y a gobernar con el corazón, y no solo con la mente. Se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los más vulnerables, implementando políticas que buscaban la inclusión social y la dignidad humana. La venganza contra Seo-joon, antes tan personal, se transformó en una búsqueda de una justicia mayo-ere, una batalla para derribar la corrupción y la injusticia que él representaba. Yoongi y Jin-woo, el alcalde y la flor olvidada, construyeron no solo una relación sino un legado, una prueba de que el amor y la compasión podían de hecho cambiar el mundo. Cada día, el bebé crecía, trayendo alegría y un nuevo propósito a la vida de Yoongi y Jin-woo. Él era la personificación de su amor, la prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza podía florecer. Eun-ji era una madre dedicada, y Jin-woo, a pesar de su apretada agenda, encontraba tiempo para estar con su hijo, para jugar, para contarle historias. La familia que habían construido era inusual, pero llena de amor, respeto y un sentido de propósito compartido. Eran la prueba de que el destino podía ser impredecible, pero que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, cualquier prejuicio. La ciudad, antes tan escéptica, se había rendido a la historia de Yoongi y Jin-woo. Eran la inspiración, la prueba de que la política podía hacerse con el corazón y que la compasión era una fuerza más poderosa que cualquier ley o prejuicio. La mujer de la calle y el alcalde de hielo se habían transformado en un símbolo de esperanza, una leyenda urbana que se contaría y recontaría, inspirando a generaciones. La historia de Kong Yoongi y Lee Jin-woo era la prueba de que el amor verdadero, la compasión y la resiliencia podían de hecho cambiar el mundo, una vida a la vez. La flor olvidada había florecido en toda su gloria, y el alcalde había encontrado la redención en un amor que nunca esperó. Hyun-woo, a pesar del dolor inicial de la pérdida, encontró su propia paz. Continuó siendo un amigo leal de Yoongi y Jin-woo, y ver el crecimiento del bebé era una alegría para él. Dirigió su energía hacia el periodismo de investigación, exponiendo injusticias y dando voz a los oprimidos. Se convirtió en una figura respetada, un periodista que buscaba la verdad, sin importar el costo. Encontró su propio camino, su propia forma de luchar por un mundo más justo, y sabía que de alguna manera su historia con Yoongi lo había transformado. Lo había convertido en un hombre mejor. Encontró un nuevo amor, un amor más tranquilo, más sereno, pero no menos verdadero, y construyó su propia familia, basada en principios de verdad
y justicia. El destino que había entrelazado las vidas de Yoongi, Jinwoo y Hyunwoo de forma tan compleja, finalmente había encontrado su propio desenlace. Cada uno había encontrado su propósito, su lugar en el mundo, y sus vidas eran la prueba de que, incluso en las situaciones más adversas, la esperanza podía florecer, el amor podía triunfar, y la compasión podía transformar el dolor en un nuevo comienzo. La historia de la flor olvidada y del alcalde de hielo se convertiría en una leyenda, un cuento de superación, amor y redención que resonaría por generaciones, inspirando a todos a mirar más allá de las apariencias, a buscar la humanidad en cada uno y a creer en el poder transformador de un simple acto de bondad. Los años pasaron y la ciudad de Seúl floreció bajo el liderazgo de Jinwoo y la influencia de Eungi. La gestión del alcalde se caracterizó por políticas innovadoras de inclusión social, programas de apoyo a madres solteras e iniciativas que buscaban combatir la desigualdad. Eungi, junto a Jinwoo, se convirtió en una figura pública respetada, una voz activa en la defensa de los derechos humanos. Sus proyectos sociales obtuvieron reconocimiento nacional e internacional, y ella se convirtió en una inspiración para millones de personas. El taller de moda que había soñado en los días de invisibilidad se hizo realidad. Un espacio donde mujeres en situación de vulnerabilidad podían aprender un oficio, encontrar apoyo y reconstruir sus vidas. El arte de Yoongi. Antes, un talento dormido. Ahora era una herramienta de transformación social, un medio para empoderar a otras flores olvidadas a florecer en toda su gloria. La familia de Yoongi y Jinwoo creció, y la casa, que una vez fue un escondite, se convirtió en un hogar lleno de risas, de amor y de recuerdos. Su hijo creció fuerte y sano, un niño que llevaba la esencia de ambos padres, la compasión de Yoongi y la determinación de Jinwoo. Él era la prueba viviente de que el amor podía superar cualquier adversidad, cualquier secreto, cualquier prejuicio. Su historia era un testimonio del poder del destino, de la capacidad de volver a empezar y de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Habían encontrado la felicidad en un lugar inesperado, en un amor que desafiaba todas las convenciones sociales y la propia noción de justicia. Park Seo-joon, el padre biológico del hijo de Eungi, fue finalmente expuesto y enfrentó las consecuencias de sus actos. La red de corrupción e injusticia que él había construido fue desvelada por Hyeon-woo y por un equipo de periodistas de investigación, quienes, impulsados por la historia de Yoongi, no se rindieron hasta que la verdad salió a la luz. Seo-joon fue juzgado y condenado, y su caída fue un hito en la política de Seúl, un recordatorio de que la justicia, por más que tarde, siempre prevalece. La victoria de Jinwoo sobre su rival no fue solo política, sino moral, una prueba de que la integridad y la compasión eran más poderosas que la ambición ciega. La caída de Seo-joon marcó el fin de un capítulo oscuro en la vida de Yoongi y Jinwoo y abrió el camino para un futuro de paz y de propósito. La vida siguió su curso y la historia de Yoongi y Yoongi se convirtió en un mito moderno, un cuento de hadas de la vida real que inspiraba a todos. Eran la prueba de que la compasión podía ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar vidas, de transformar ciudades y de inspirar al mundo. La mujer de la calle y el alcalde de hielo se habían transformado en un símbolo de esperanza, una leyenda urbana que se contaría y recontaría, inspirando a generaciones. La historia de Kong Yoongi y Lee Jinwoo era la prueba de que el amor verdadero, la compasión y la resiliencia podían de hecho cambiar el mundo, una vida a la vez. La flor olvidada había florecido en toda su gloria, y el alcalde había encontrado la redención en un amor que nunca esperó. El bebé de Yoongi y Jinwoo creció en un hogar lleno de amor y propósito. Era un niño alegre y curioso, que pasaba las tardes explorando el jardín de la casa, ahora cuidadosamente cultivado por Yoongi, quien había transformado el espacio en un oasis de flores y plantas. Él no sabía de los días difíciles de su madre, de la humillación, del dolor que había soportado. Creció en un mundo de seguridad, de cariño, de oportunidades. Era el símbolo viviente de que la adversidad podía ser superada.
y que el amor podía crear las historias más hermosas. Yoongi y Jin-woo lo observaban jugar, y en cada sonrisa, en cada carcajada, veían la materialización de sus sueños, la prueba de que todo lo que habían pasado valió la pena. El alcalde Jin-woo, ahora más experimentado y maduro, gobernaba con una sabiduría que iba más allá de los libros y las teorías políticas. Él traía a su gestión las lecciones de vida que Yoongi le había enseñado, la importancia de mirar al individuo, a las historias detrás de los números. Continuó luchando por una sociedad más justa, más inclusiva, pero ahora lo hacía con una pasión y una empatía que pocos líderes poseían. La mujer de la calle había transformado al alcalde de hielo en un líder de corazón, un hombre que no solo gobernaba una ciudad, sino que cuidaba a su pueblo, con un sentido del deber y de la compasión que lo hacían único. Su historia era un recordatorio de que las mayores transformaciones comienzan con un simple acto de bondad. YQLA Moore. Por improbable que sea, puede ser la fuerza más poderosa del universo. Yoongi, con el paso de los años, se convirtió en una figura de inspiración para mujeres de todo el país. Usaba su plataforma para defender los derechos de las madres solteras, de las personas en situación de calle y de todos aquellos a quienes la sociedad había olvidado. Su voz, antes silenciada por el dolor y la humillación, ahora resonaba con fuerza y determinación. Lanzó una línea de ropa con propósito social, empleando a mujeres en situación de vulnerabilidad y usando las ganancias para financiar proyectos de apoyo e inclusión. Su taller se convirtió en un centro de esperanza, un lugar donde las flores olvidadas podían florecer de nuevo, reencontrando su dignidad y su propósito. Ella era la prueba viviente de que el arte podía ser una herramienta de transformación social YCL moda, mucho más allá del glamour. Podía vestir el alma de esperanza. Jin-woo y Eun-hee eran la personificación del Enian, el concepto coreano de destino entrelazado. Sus caminos, tan dispares, se habían cruzado de forma improbable, y la conexión entre ellos era innegable. Un lazo que resistió todas las tormentas. Eran la prueba de que el amor podía surgir en los lugares más inesperados y que las personas más diferentes podían complementarse de una manera mágica. Su historia, con sus altibajos, sus secretos y sus revelaciones, se convirtió en un recordatorio de que la vida es un viaje de aprendizaje y crecimiento, y que la verdadera felicidad reside en encontrar un propósito mayor, en amar y ser amado, y en dejar un legado de compasión y esperanza para las futuras generaciones. La flor olvidada y el alcalde de hielo habían finalmente encontrado su paraíso, un paraíso construido con amor, resiliencia y la creencia inquebrantable en el poder transformador de la humanidad. La mansión del alcalde, antes un símbolo de poder y distancia, se transformó en un hogar acogedor, donde las risas del hijo de Yoongi y Jin-woo resonaban por los pasillos. El jardín, antes descuidado, florecía con los colores vibrantes que Yoongi había plantado, reflejando la nueva vida que allí brotaba. Cada rincón de la casa contaba una historia de superación, de amor, de un destino que se desarrolló de forma inesperada. Las heridas de Jin-woo, causadas por la pérdida de su madre, fueron curadas por la presencia de Yoongi de su hijo. Él había encontrado en su familia una redención que la política, por sí sola, jamás podría darle. La venganza contra Seo-jun se había concretado en forma de una justicia mayor, pero la verdadera victoria de Jin-woo estaba en la paz que había encontrado en su corazón, en la familia que había construido. Yoongi, sentada en el columpio del jardín, observaba a su hijo jugar. El sol bañaba su rostro, y una sonrisa serena iluminaba sus labios. Había recorrido un largo camino desde los días en que dormía en la calle, invisible y sin esperanza. Ahora era vista amada y tenía un propósito que la impulsaba cada día. El trauma del pasado seguía siendo una cicatriz, pero no la definía. Se había levantado de las cenizas, más fuerte, más resiliente, más llena de vida que nunca. La flor olvidada había encontrado su lugar, un lugar donde podía florecer en toda su gloria, irradiando belleza, esperanza y la prueba de que la vida, por dura que sea, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Aquel día, que comenzó con la humillación de la cárcel, fue, en realidad,
el día en que su vida comenzó a florecer, el día en que el destino tejió su más hermoso e improbable tapiz. Lo que le sucedió a Park Se-ko-yun fue más que una derrota política, fue una caída moral y social. La verdad sobre su paternidad, aunque no explotada públicamente por Jin-woo, salió a la luz a través de otras fuentes, sumándose a la red de corrupción que Hyang-woo y su equipo de periodistas habían desentrañado meticulosamente. La opinión pública, ya escéptica con respecto a Seo-jun, se volvió completamente en su contra. La imagen de un hombre que abandonaba a una mujer embarazada y usaba su posición para beneficio propio era insostenible. Perdió no solo su carrera política, sino también el respeto de sus pares y de la sociedad. Aquel que tanto valoraba la imagen y el poder, se vio despojado de ambos, terminando sus días en una oscuridad que jamás imaginó. Su caída sirvió como un sombrío recordatorio para otros políticos sobre la inevitabilidad de la justicia, un amargo desenlace para una vida pautada por la codicia y la falta de escrúpulos. La ironía del destino no pasó desapercibida. El hombre que había abandonado a Yoon-gi-hwa e Soo Hee-ho, el mismo que Jin-woo odiaba por sus maquinaciones políticas, terminó siendo derribado no por una acción directa de venganza de Jin-woo, sino por la fuerza de la verdad y la resiliencia de la mujer que él había descartado. Jin-woo, al ver el final de Seo-jun, sintió una extraña paz. No era la alegría de la venganza, sino la satisfacción de que la justicia, de una forma u otra, había sido hecha. Su camino de superación, que comenzó con el trauma de su madre y se intensificó con la historia de Yoongi, encontró allí una especie de cierre. Había cumplido su promesa de que nadie más sufriría injusticias como su madre, Wai Lakeda-du. Seo-jun fue la prueba final de que la ética y la humanidad, al final, prevalecían sobre la crueldad y la corrupción. La historia de Yoon-gi, contada por Jin-woo en sus discursos y por ella misma en conferencias y eventos, se convirtió en un pilar fundamental para las políticas sociales de la ciudad. Su experiencia se transformó en estadísticas, en planes de acción, en presupuestos dedicados a refugios, programas de educación y apoyo psicológico para personas en situación de vulnerabilidad. Cada ley aprobada, cada fondo liberado para proyectos sociales, llevaba el eco de su trayectoria. La ciudad de Seúl, bajo la gestión de Jin-woo, se convirtió en un modelo de empatía e inclusión. Una metrópoli que no olvidaba a sus marginados, sino que los abrazaba con dignidad y oportunidad. El legado de Jin-woo no sería solo el de un alcalde eficiente, sino el de un líder humano, que se atrevió a mirar el dolor de los demás y transformarlo en una fuerza para el bien. Eun-gi y Jin-woo construyeron un imperio de compasión. Eran la voz de los sin voz, los defensores de los olvidados. Sus corazones, antes heridos y endurecidos por la vida, ahora latían en sincronía, dedicados a una causa mayor que ellos mismos. Su amor, que comenzó en las circunstancias más improbables, era un faro de esperanza para todos los que creían en el poder transformador de la humanidad. Demostraron que el destino no era una sentencia, sino una invitación a reescribir la propia historia, a encontrar propósito en él, dolor y a construir un futuro donde la compasión y la justicia fueran las verdaderas leyes que regían la sociedad. La flor olvidada floreció y el alcalde de hielo se derritió, revelando un amor tan profundo como el océano. La casa donde Yoon-gi fue albergada, al principio un lugar de aislamiento e incertidumbre, se transformó en un símbolo de un nuevo comienzo. Canalti fue rehabilitada y convertida en un centro de acogida y capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Bautizado por Jin-woo en honor a la propia Eun-gi, pero con un nombre más discreto y poético, la Casa de la Flor que Florece. Allí, mujeres como ella, que lo habían perdido todo, encontraban no solo un techo, sino apoyo psicológico, capacitación profesional y un sentido de comunidad. El aroma a pan fresco y café, mezclado con el olor a telas y pinturas, llenaba las habitaciones, reemplazando el moho y el polvo por una atmósfera de esperanza y creatividad. Eun-gi supervisaba el proyecto con dedicación, compartiendo su propia experiencia para guiar e inspirar a las nuevas residentes.
En cada mujer que encontraba un nuevo camino a través de la casa de la flor que florece, Yoongi veía un pedazo de su propia jornada reflejado. Recordaba cada detalle de aquel día en que fue arrestada, la humillación, la desesperación, y se daba cuenta de que Paradise Cement fue precisamente ese fondo que la impulsó hacia un propósito Mayo R. El proyecto era la materialización de su superación, la prueba viviente de que el dolor podía transformarse en algo bello y significativo. La casa no era solo un edificio, era un santuario de resiliencia, donde se plantaban y cultivaban las semillas de la esperanza, y donde cada flor, por más olvidada que hubiera sido, tenía la oportunidad de florecer de nuevo, en toda su gloria. El legado de Eun-hee, construido con amor y empatía, era un regalo para la ciudad y para las futuras generaciones de mujeres que necesitarían un lugar para empezar de nuevo. El hijo de Yoongi, y Jin-woo, creció rodeado de amor y de una profunda comprensión de lo que significaba ser humano. Escuchó las historias de sus padres, no como cuentos de hadas, sino como relatos reales de superación y propósito. Aprendió desde temprana edad a valorar la compasión, la justicia y la importancia de cuidar a aquellos que la sociedad tiende a ignorar. Era la fusión del pragmatismo de Jin-woo y la sensibilidad artística de Yoongi, un niño que combinaba la inteligencia con la empatía. Frecuentaba la casa de la flor que florece con su madre, ayudando en las actividades, conversando con las mujeres y aprendiendo de primera mano el impacto que un simple acto de bondad podía tener en la vida de alguien. El legado de Yoongi y Jin-woo no era solo político o social, era familiar. Construyeron un hogar donde los valores humanos eran cultivados por encima de todo. Las noches estaban llenas de conversaciones sobre el día, sobre los desafíos y las victorias, sobre cómo podían seguir, marcando la diferencia en el mundo. El amor entre ellos maduró, volviéndose más profundo, más sereno, pero no menos intenso. Eran la prueba viviente de que el destino podía unir a los más improbables, y que un acto de compasión podía desvelar un amor que trascendería todas las barreras. La flor olvidada había encontrado su jardín, y el alcalde de hielo había encontrado su calor en un amor que lo había transformado completamente. Aquel día, que comenzó con la humillación de la prisión, fue, en realidad, el día en que sus vidas se entrelazaron en un tapiz de amor, superación y un propósito que cambiaría el mundo. Hyun-woo, por su parte, encontró su propia felicidad y un camino que lo realizaba plenamente. Se convirtió en uno de los periodistas de investigación más respetados de Corea del Sur, conocido por su integridad y por su incansable búsqueda de la verdad. Su serie de reportajes sobre la corrupción política y las injusticias sociales que afectaban al país ganó premios e inspiró cambios significativos en la legislación. Nunca dejó de ser amigo de Yoongi y Jin-woo, y el cariño por ellos y por el hijo que compartían era genuino y duradero. Encontró un nuevo amor, una mujer que compartía sus ideales y su pasión por una sociedad más justa. Se casaron y construyeron una familia basada en principios de verdad y justicia. El dolor de la pérdida de Yoongi se transformó en un catalizador para su propio crecimiento, y él encontró su propósito en una vida dedicada a la verdad y a Lodges. Visitaba la casa de la flor que florece regularmente, no como periodista, sino como amigo, observando con orgullo el trabajo de Yoongi. Veía la transformación de las mujeres, la esperanza en sus ojos, y sabía que de alguna manera, él había contribuido a aquello. La historia de Yoongi, que tanto se esforzó por proteger, se había convertido en un faro para muchos, y él se sentía privilegiado por haber sido parte de ella. El triángulo amoroso que un día los unió se había disuelto, pero dejó atrás lazos de respeto y amistad que durarían para siempre. Hyun-woo sabía que el amor no siempre se trataba de poseer, sino de permitir que el otro floreciera, incluso si eso significaba renunciar a sus propios deseos. Había encontrado su propia versión de la felicidad, una felicidad construida sobre la base sólida de la verdad y la integridad. El tiempo, en su marcha implacable, trajo madurez y sabiduría a Yoongi y Yoongi. Las finas arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de risas y lágrimas, de desafíos superados y de sueños realizados. Habían construido un legado que iba más allá de la política y la filantropía.
habían construido un ejemplo de vida. La historia de la flor olvidada y del alcalde de hielo era ahora una leyenda urbana, contada de generación en generación, inspirando a jóvenes y adultos a creer en el poder de la compasión y la resiliencia. Sus vidas eran la prueba de que el destino podía ser impredecible, pero que el amor verdadero, la compasión, la determinación podían de hecho cambiar el mundo. Eran la personificación de Lingen, la idea de que sus caminos se habían cruzado con un propósito mayor, un propósito que se reveló en cada acto de bondad, en cada vida transformada. Caminaban de la mano por el jardín de la casa, ahora un santuario de paz y belleza. Su hijo, ya adulto, había seguido los pasos de sus padres, dedicándose a causas sociales y buscando una vida con propósito. La Casa de la Flor que Florece seguía prosperando. Un testimonio vivo del impacto que una sola vida podía tener en la sociedad. Yoongi y Jin-woo se miraban y en sus ojos podían ver la jornada que habían recorrido, las batallas que habían librado y el amor que los había sostenido. Aquel día que comenzó con la humillación de la prisión fue, en realidad, el día en que sus vidas se entrelazaron en un tapiz de amor, superación y un propósito que cambiaría el mundo para siempre. La flor olvidada había florecido en toda su gloria. El alcalde. Hielo había encontrado su calor en un amor que lo había transformado completamente. El desenlace de la historia de Yoongi y Jin-woo, aunque grandioso en su impacto, fue simple en su esencia, como la propia vida. No tuvieron un final de cuento de hadas con fuegos artificiales y grandes declaraciones públicas, sino la construcción diaria de una vida con propósito y amor. Aquel día de la prisión, que parecía ser el final para Yoongi, fue, en realidad, el comienzo de su verdadera existencia. Momento en que la invisibilidad dio paso a la visibilidad, la desesperanza a la esperanza, y el abandono a un amor profundo y transformador. Sus vidas se convirtieron en un testimonio silencioso de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, de encontrar luz en la oscuridad y de tender la mano a quienes más lo necesitan. No necesitaban aplausos ni reconocimiento constante. La satisfacción estaba en los ojos de las mujeres a las que ayudaban, en la ciudad que respiraba más compasión y en la sonrisa de su hijo. El legado de El alcalde y la flor olvidada no estaba en monumentos o en grandes títulos, sino en las pequeñas y grandes transformaciones que ocurrían todos los días, en las vidas que tocaban, en las semillas de esperanza que plantaban. Era la historia de cómo una humilde flor, olvidada al borde del camino, tenía el poder de cambiar el paisaje entero, y de cómo un corazón, por frío que pareciera, podía ser calentado por un amor que trascendía todas las expectativas. Y así vivieron, no felices para siempre en el sentido de cuento de hadas, sino con una felicidad más profunda y real, construida sobre los pilares de la resiliencia, del propósito y de un amor que florecía eternamente.